Soy Julio Ferro, soy correntino, de pura cepa, abogado, periodista, exfuncionario de la justicia correntina, y me lleva a escribir este libro una gran inquietud que tuve a lo largo de mi experiencia como funcionario, como operador del sistema penal en su momento. Fui secretario del juzgado de instrucción número 4 de esta ciudad durante una década que parecieron 30, 40 años en cuanto a la intensidad del trabajo y a las cosas que me pasaron. Cuando terminé de trabajar en el ambiente del Poder Judicial, decidí que tenía que escribir, decidí que tenía que hacerlo porque las experiencias que pasé ahí, lo que adquirí realmente fue muy poderoso. Y eso es lo que me lleva a entregarles a ustedes crónicas curiosas de amor y de muerte. Soy de la vieja escuela, exacto. Recibí de parte de mis padres la educación y el amor por los libros. Mi padre médico ya fallecido, mi madre abogada. Había una biblioteca muy grande en mi casa cuando era chico. La tengo en mente todavía. Y la mitad de la biblioteca estaba formada por libros de medicina y la otra mitad por libros de derecho. Y yo de chiquito sentía una tremenda inquietud por ese lugar tan silencioso y tan grande que me atraía, me atrapaba realmente. Entremezclados con los libros de medicina y de derecho había libros de todo tipo, de cultura general, de historia, de filosofía. Y me hice amigo de los libros de muy chiquito. El formato libro, exacto. El formato libro. No puedo leer en la computadora. Me pierdo, necesito el libro en la mano y lo disfruto de punta a punta. He intentado leer por el celular, por la computadora. No hay modo. Seré un dinosaurio seguramente, pero entiendo que la manera de interrelacionarse entre el objeto, el libro y el que lo está consumiendo, la única manera es la lectura directa del libro físico. A ver, mi ídolo de la infancia, y todavía lo conservo, es para mí el más grande escritor de policial negro de la historia, que es Edgar Allan Poe. Tengo las obras completas de él en mi casa, es un incunable, no está en muy buen estado, pero realmente es una maravilla. Y lo tuve en manos a los 8 años. A esa edad mi mamá me regaló ese libro y ese es el... Bueno, por supuesto, salvando los océanos de distancia que hay, pero si lo hago trasladar, hago un traspolar, digamos, a nuestra realidad, no solo argentina, sino zonal o correntina, es inevitable, son inevitables los cuentos de Horacio Quiroga, de Belmiro Ayala Gauna. Son los escritores que de alguna manera, algún sello, alguna impronta se va a observar en esta humilde obra que acabo de definir y de presentar a la sociedad. Yo escribí un libro anterior, pero es un libro técnico, es un libro para abogados. Es el nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes después de la modificación de la Ley 65/18. Y naturalmente está dirigido a un segmento, a un sector puntual, ¿no? A los especialistas en derecho penal. Yo soy especialista en derecho penal, pero descubrí este hobby y me ayudó la pandemia. La pandemia me empujó a escribir y lo pude hacer y bueno, logré el cometido final, que es presentarlo. En realidad, la idea ya venía hace tiempo. Pero como hay algo que nos caracteriza a los correntinos, que es procrastinar todo el tiempo, dejar para después, buscarle la vuelta, compadecerte por tu ineficacia, me decían mis amigos, vos tenés que escribir algo. Yo soy anti-redes ahora, ya desde hace un tiempo. Pero cuando tenía Facebook, escribía cosas y me decían, che, fíjate porque está bueno lo que pusiste, Y yo decía, no, ¿de dónde? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Porque me salieron bien 5 renglones? ¿Ellos creen que yo puedo ir a escribir? ¿Por qué no saben escribir ellos? Decía yo.
Bueno, y un amigo, Diego Romero, periodista también, le mando un gran abrazo a Diego querido, me dice un día, no, esto que vos estás contando, en una pausa del programa de radio, les conté una historia que tiene que ver con el primer cuento mío, que se llama El mundo no es tan grande para dos. Y fue un expediente penal que me tocó investigar muy, muy poderoso. Muy poderoso. Y él me dice, no, esto vos lo tenés que escribir. No sé cómo, no sé cuándo, pero esto no puede pasar por alto. Bueno, dale, sí, qué vivo que sos, ¿por qué no escribís vos? Y se dio. Cuando llegó la pandemia dije, listo, no hay excusa, no hay argumento más ya, tenés toda la tarde, porque tuve la suerte de trabajar en pandemia. Como el periodismo era una actividad esencial, por suerte pude tener la mente. Hubo mucha gente que se enfermó, hubo gente que falleció, todos lo sabemos, ¿no? Y bueno, y me senté a escribir. Después de almorzar me sentaba a la siesta y me salía natural en la computadora. Desordenado, por supuesto. Es como una vertiente de agua así, donde caen todas las ideas desordenadas. Uno las escribe y las deja ahí. Y a lo largo del día o al día siguiente, o andando en bicicleta por ahí, se aclaraban las ideas. Volvía rápido a casa, prendía la computadora, acomodaba las ideas y continuaba. Y en casi 3 semanas lo terminé. Fueron 4 expedientes judiciales muy importantes. Marcaron un hito, un mojón, un hito demarcatorio en mi vida. A partir de ellos entendí muchas cosas de la naturaleza humana que hasta ese momento eran números. Expediente número tal, secretaría par, secretaría impar. Y a partir de ahí entendí mucho sobre la naturaleza humana. Son hechos reales, pero me tomé el trabajo de modificar las circunstancias de modo, de lugar y de tiempo. Sobre todo porque cuando lo empecé a escribir, ahora ya no, creería que ya no, todavía podían estar en actividad judicial los expedientes. Y para no herir susceptibilidades, hay personas muertas, personas fallecidas, hay personas, en ese momento había personas privadas de libertad. Entonces había que evitar eso. Modifiqué, alteré, le agregué un poquito de épica y muchos de esos personajes tienen los nombres de personas de mi pequeño universo. Solapados, escondidos, por ahí aparecen. Personas con las que yo tengo trato sistemático, digamos, trato diario. Así que es un homenaje a muchas cosas. A lo que viví, a lo que me tocó durante ese periodo hermoso y muy, muy turbulento de investigación de las más bajas, ¿cómo decirlo?, actividades que el ser humano desarrolla, los más bajos instintos que el ser humano, la envidia, el resentimiento, la traición, el amor, el respeto, los códigos, todo eso invisible está condensado en esta obra de 4 cuentos. El policial negro es el que yo elegí en este caso. No quiere decir que no me pueda apartar. Es el género de la narrativa. Y dentro de él ingresa ahí el policial negro. Probablemente en un futuro, tengo ya un par de ideas más en la cabeza, haría otras cosas que tengan que ver con la historia. Me gusta mucho la historia, soy un apasionado de la historia. Algunos me dicen historiador, no soy historiador, soy un caradura que leo y me gusta. Y podría entregar algo interesante respecto de las distintas grandes batallas que cambiaron la historia humana a lo largo, desde el nacimiento de Jesús a hoy, de los 2020 años que tiene el mundo occidental. Cumplí una promesa que le hice a mi padre el día que falleció. Me quedé hablando con él y le dije, quédate tranquilo, yo te voy a cumplir. Porque él siempre me decía, dale, escribí algo, escribí. Deja de dar vueltas. Murió el año pasado. Y le dije, quédate tranquilo, papá, va a salir. Tuve ayuda de Avelino Núñez, escritor, presidente de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores Filial Corrientes. Él fue mi corrector y él es quien me editó el libro
y me lo construyó, digamos, ¿no? Cumplí eso, esa satisfacción personal que sentí cuando lo vi a mi libro físico. Es un hijo, es como tener un hijo. Quizás en menor medida, de hecho, pero es como tener un hijo. Yo decía, cuando estudiaba para ser abogado, allá por el inicio de mi carrera, y veía el nombre de los autores, los grandes autores argentinos del derecho, y yo decía, qué lindo, qué deben sentir ellos cuando en una biblioteca esté su nombre y esté su libro. Y me di ese pequeño gusto, Crónicas curiosas de amor y muerte tratan de 4 casos distintos, 4 casos que no están entrelazados, no están unidos, digamos. Son 3 homicidios y una estafa. Son hechos de sangre muy fuertes y hay una estafa divertida donde una chica jovencita, que fue un caso real, estafó a un gitano en la compra de un auto, algo inconcebible, digamos, ¿no? Y no solo lo estafó, sino lo enamoró y lo dejó detenido. Entonces intenté de alguna manera romper un poco con los hechos de sangre e incorporar como un dato histriónico esta estafa. Pero en definitiva, las crónicas curiosas de amor y muerte versan sobre 3 hechos muy muy fuertes que sucedieron en la primera circunscripción judicial de la provincia de Corrientes, que es la jurisdicción de Capital y otras localidades aledañas, cuando el juzgado de instrucción 4 en el que yo trabajaba estaba de turno. Son hechos muy particulares, hechos que conllevaron tragedias humanas de cualquiera de nosotros. Y eso es lo llamativo. Cómo la naturaleza del alma del hombre en cualquier momento se puede... El mejor ciudadano, el más buen padre que vos encuentres, en un instante se convierte en el asesino más violento y más sangriento. Tenemos 4 cuentos. El mundo no es tan grande para 2, que para mí es el más fuerte de todos. El testaferro, tremendamente fuerte también. Tenemos un tercero que se llama... Me olvidé el nombre. Ya se los digo. Un héroe irredento, un Don Juan y 2 tristes espectros. Y por último tenemos el de la estafa, que como dice esa vieja frase, sabia frase del vulgo argentino, se llama más que una yunta de bueyes. Ustedes ya van a entender precisamente a qué me estoy refiriendo con ese nombre. Les voy a contar un poquito sobre el primero. Les voy a leer un párrafo una página que tiene que ver con el clímax, con el punto máximo en el cual 2 ex amigos producto de la aparición de una mujer en el medio, se baten a un duelo criollo a la luz de la luna. La intensidad y veracidad del relato de Eusebio conmovió los cimientos más profundos de Cipriano, quien ahora podía entender toda la historia con absoluta transparencia. Quizás era el envión que necesitaba para dar punto final a la querella. Quizás el grave error cometido por su rival haya sido dejarse llevar por su propia historia, introducirse en ella y permitir que sus emociones lo traicionen del mismo modo en el que él traicionó la confianza y amistad que con tanta pureza había recibido por parte de Cipriano sin haberlo merecido. En una determinación fatal, ya con ambos contendientes heridos y sangrantes, luego de tan fiera y agotadora lucha, Eusebio embiste a su adversario intentando la estocada que ponga fin al pleito. Cuando Cipriano logra,
ágil y todavía con los reflejos intactos, esquivar el lance y transformarlo en contraataque, dándole un certero puntazo en la región intercostal que doblega a Eusebio, dejándolo a su merced, quien finaliza la faena con otra puñalada al corazón, tal como había aprendido en combate cuerpo a cuerpo ante las arrogantes y selectas huestes de la pérfida Albión, allá en las lejanas ínsulas del sur. Antes de su último estertor, y mientras intentaba aferrarse desesperadamente a esa vida que se le iba como agua entre los dedos, Eusebio miró fijamente a su oponente, otrora amigo y compadre. Su mirada era una extraña mixtura de pedido de clemencia y de perdón a quien sabía había ocasionado un daño inconmensurable, pero ya era tarde, muy tarde. Cipriano apoyó suavemente la cabeza de su víctima sobre el pasto empapado de rocío y cerró sus ojos, pasándole las manos por el rostro en un acto de honor y de despedida hacia el guerrero vencido, cabalmente en igualdad de armas.